Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez en YouTube en este formato de video. Ya hace algún tiempo que tenía ganas de volver. Vamos a hablar de La vegetariana de Han Kang, última flamante ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. Una obra disruptiva, una obra incómoda. Si la leíste, si tenés curiosidad por saber de qué se trata, si querés hacer una aproximación más profunda a la obra, hoy hablamos de ella. Bien, vamos a hablar entonces de La vegetariana. Este video va a estar separado en dos partes. En una primera parte voy a hablar de manera general sobre la obra y en una segunda ya voy a hablar con spoilers. Creo que es muy valioso que en obras como esta uno pueda transmitir sus emociones porque otros lectores se pueden sentir identificados. Voy a advertirles antes de empezar con el spoiler para que se detengan todos aquellos que tienen la intención de leer la obra. Han Kang es una escritora contemporánea surcoreana. Ella está formada en letras, incluso dio clases de escritura creativa, pero actualmente se dedica nada más a ser escritora. La vegetariana fue publicada como novela en el año 2007 en Corea. Tiene un antecedente que es un cuento que había escrito 10 años antes la autora, que trataba de una mujer que se transformaba en planta. La obra está dividida en tres partes que son la vegetariana propiamente dicha, la mancha mongólica y los árboles en llamas. Por lo que estuve investigando, estas tres partes aparentemente fueron publicadas como relatos independientes en el pasado y hoy en día nosotros las recibimos en una unidad y están totalmente conectadas. La premisa de la obra parece sencilla. Una mujer decide dejar de comer carne debido a ciertos sueños perturbadores que tiene, donde ve matanzas de animales e incluso se ve ella misma relacionada con ese accionar. ¿Dónde radica el problema? En el entorno, en cómo reacciona la gente frente a este cambio. Y aquí es donde encontramos uno de los grandes temas trabajados en la literatura universal, que es la parábola de la transformación. Me parece a mí que la clave de lectura de esta historia tiene que ver con esto. ¿Qué ocurre cuando una persona decide ser diferente? ¿Qué ocurre cuando actuamos de acuerdo a nuestra manera de pensar saliéndonos del orden establecido? Personalmente, y esto sí lo quiero remarcar, yo veo a la obra como una protesta, como una denuncia hacia la familia, hacia instituciones, hacia la sociedad en sí, como colectivo, que atenta y es violenta contra aquel que actúa diferente, quebrando los mandatos con los que se vive dentro de una comunidad. En cuanto al estilo, en la obra hay muchísimos contrastes, pero uno de los más evidentes tiene que ver con que la prosa es muy serena, muy lírica, poética, y frente a esto se narran escenas inquietantes, muy impactantes, desagradables en ocasiones y que sin duda tienen una fuerza descomunal. En cuanto al contenido, quizás el contraste más evidente que podemos nombrar es Yeon-hye como protagonista, que sería lo individual, frente a lo colectivo, que es toda la sociedad. Algo que me gustó muchísimo es cómo está construida la novela, ya que está dividida en tres partes y tiene distintos narradores. La primera parte está en primera persona y es el marido el que nos introduce a la historia. La segunda parte está en tercera persona, pero está narrada por el cuñado de la protagonista. Y la tercera parte, que es el final, está en tercera persona, pero desde la óptica de la hermana. Fíjense que ninguna de las tres partes está narrada por Yeon-hye, que es a la que le suceden todas las cosas. Este vacío que hay en la novela es interesante porque es el vacío que da la sociedad misma al que es distinto. Bueno, y por último, en esta sección final voy a hablar con spoilers, lo advierto. Hasta acá pueden llegar los que no leyeron la obra y tienen el interés de hacerlo, por las dudas. En primer lugar, lo que quiero comentar es que la idea que sugiere el título se vuelve, a mi criterio, cada vez más disruptiva a medida que la trama avanza y la protagonista ya no es que quiere ser vegetariana, ya no solo deja de comer carne, sino que quiere alimentarse a base de agua y convertirse en un vegetal. ¿Por qué la autora está haciendo esto? Para mí, esto es una metáfora. Creo que ella está llevando al máximo la situación, o sea, la está exacerbando para que los lectores tengamos una idea de lo que sucede ante cambios radicales, ¿no? Y cómo reacciona el entorno una vez más frente a esto. Por otro lado, hay una disonancia entre el deseo de Yeon-hye y el de su entorno, que incluso ya de entrada toma como ofensivo el tema de que ella no quiera comer carne. Pensemos que esta obra está ambientada en Seúl, ¿sí? En Corea,
una sociedad que es totalmente conservadora y hermética inclusive. Hay una parte del libro que es la cena familiar, que es muy violenta y fue una de las que más me llamó la atención. Los hombres de la novela no me gustaron ninguno, pero el padre, cómo se impone y la obliga a ella a comer carne, es una parte realmente fuerte, que incluso termina con una autolesión, ¿no?, de la protagonista, que va a tener que ser asistida e internada. Por otro lado, el personaje hombre del marido tampoco me gustó, me parece que tiene una indiferencia total para con su mujer, y el cuñado deja mucho que desear. Yo creo que hay un abuso de él para con Yeon-hye, porque por más que la relación sexual que tuvieron fue admitida por ella da el consentimiento, estaba ya con un deterioro mental que era evidente, y creo que él solo pensó en sus fines artísticos y necesidades personales. Una de las ideas que más resuena en mí como lectora a medida que voy llegando al final del libro es cómo el cuerpo de Yeon-hye queda a merced y voluntad de los demás. Y esto se ve mucho en las últimas páginas, como también se ve su actitud de resistirse a que eso no suceda, y ella no quiere perder su autonomía. Pensemos en la clínica, cuando se la trata de alimentar por medio de una sonda en la nariz, cuando la hermana ve todas las marcas sobre su cuerpo, de tratamientos fallidos también por alimentarla. Entiendo que los médicos hacen un juramento y entiendo que la vida de ella está en juego, pero no puedo dejar de preguntarme qué hubiera sucedido si se la hubiera respetado de entrada en su decisión simplemente de no comer carne y no se hubiera ejercido sobre ella tanta presión. Entiendo que en el final hay como un símbolo de muerte, porque hay un pájaro negro que sobrevuela a las dos hermanas sobre la ambulancia. Al menos yo lo interpreté de esa manera. Fue una novela que me gustó mucho. Voy a seguir leyendo a la autora. Por ahora voy a dejar pasar un poco de tiempo para que decante esta historia. Seguramente se me van a ir ocurriendo más reflexiones con el paso de los días. Bueno, si llegaste hasta acá, si leíste la obra, decime qué te pareció. Déjame tu comentario, que realmente me suma muchísimo como lectora. Gracias y nos vemos, espero que prontito.